Elena, visiblemente agotada, exclamó que ya no podía seguir sosteniéndola, golpeando con fuerza la mesa mientras Camila se encogía en su asiento. ¿Para qué me sirve tener una hija que ni siquiera puede ver? Eres simplemente una molestia. Camila frunció los labios, ya familiarizada con las duras palabras de su madre. Residían en una zona humilde de Salta, en una vivienda diminuta que se desmoronaba, al igual que la conexión entre ambas. También deseo tener un empleo, mamá, contestó Camila con tono suave. Sería posible adquirir una nueva habilidad desde la comodidad de tu hogar. Pero ¿quién estaría dispuesto a ofrecerte un empleo? Deja de comportarte de manera absurda. Elena se sentó en el viejo sofá de la sala con desgaste. Sobre la mesa se iban amontonando las facturas, mientras los acreedores seguían llamando sin descanso. La situación se había vuelto insoportable. Camila, quien perdió la vista a los 7 años debido a una enfermedad no tratada, se desplazó con precaución hacia la cocina. Estaba familiarizado con cada rincón de ese reducido lugar. Mientras fantaseaba, sus manos entraron en contacto con la vajilla sucia, anhelando una existencia distinta en la que pudiera ser independiente. Elena, de repente, cambió el tono de su voz al decir que tenía una oferta laboral. Deteniéndose de repente, Camila mostró sorpresa. ¿Es para mí? ¿De qué tipo de empleo se trata? Recibí comunicación de un abogado de la ciudad de Buenos Aires. Se requiere personal para desempeñar labores administrativas en una compañía del sector tecnológico. La remuneración sería generosa y nos proporcionarían alojamiento en el lugar. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. ¿Podría ser factible? ¿Existe verdaderamente la posibilidad de huir de esta existencia? Mamá, no entiendo cómo podría desempeñarme en un entorno de oficina. Elena respondió velozmente que no importaba, ya que contaban con servicios adaptados para personas con discapacidad visual como ella. Además, no cuentas con una amplia gama de alternativas, ¿verdad? Camila no percibía la mirada astuta de su madre, ni el papel arrugado que sujetaba entre sus dedos. Una misiva emitida por un reconocido despacho legal que actuaba en nombre de la familia Esteves, una de las más acaudaladas de Argentina. En ese momento, en la ciudad de Buenos Aires, Tomás Esteves contemplaba el paisaje desde la ventana de su despacho en el 30º piso de un rascacielos contemporáneo. Con 36 años, se encontraba como el sucesor de un gran imperio empresarial. Sin embargo, existía una cláusula en el testamento de su progenitor. Antes de llegar a los 37 años, tenía la obligación de contraer matrimonio. De lo contrario, perdería su herencia. Sin girarse, preguntó si habían hallado a una pareja adecuada. Revisando unos papeles, Martín Lozano, el abogado, mencionó: «Exacto, es una joven de Salta. Con 23 años de edad, solo cuenta con el apoyo de su madre, sin ningún otro familiar a su lado. Está sin vista». ¿Sin vista? Tomás volteó con una expresión de desaprobación en el rostro. Consideramos que sería apropiado. Es poco probable que genere complicaciones o intente sacar provecho una vez que haya comprendido el acuerdo. Tomás asintió con calma. ¿Recibió la madre el dinero? Lozano mostró una sonrisa llena de entusiasmo. La suma de $50,000 se acordó para formalizar el matrimonio de su hija durante el tiempo requerido para garantizar la herencia, sin involucrar sentimientos. ¿Qué hay de la joven? No tiene conocimiento alguno sobre el pacto. Opina que se acerca para desempeñar labores en el área administrativa. Tomás echó otro vistazo a través de la ventana. A pesar de no ser partidario de la mentira,
había dedicado un tiempo considerable en la búsqueda de una respuesta. Esta fue la opción más higiénica. Un acuerdo de conveniencia, un contrato formal, sin emociones involucradas. «Tráela», ordenó al final, «y verifica que la madre firme todos los papeles de confidencialidad». En la ciudad de Salta, en esa noche en particular, Camila se encontraba recostada en su cama, acariciando con sus dedos un diminuto talismán que había sido de su abuela, la única que la había amado sinceramente. Abuela murmuró en voz baja, ¿podría ser este mi momento? Aunque siento temor, conservo la fe en un futuro mejor. Desconocía que la madre había negociado su honor con la persona que ofreció más dinero. Desconocía que al llegar a Buenos Aires, su labor sería la de casarse con un desconocido, un hombre que la consideraba únicamente como un trámite necesario para obtener una gran fortuna. Al entrar en la habitación, Elena empezó a guardar las escasas cosas de su hija en la maleta. Informó. «Estaremos partiendo el día después de mañana. Los billetes de autobús ya están adquiridos». De repente, Camila se sorprendió. «Mamá, ¿estás completamente segura de que esto es verdadero?» Una risa áspera escapó de los labios de Elena. Era una oportunidad más auténtica que cualquier otra que pudieras imaginar. «Asegúrate de no arruinarlo. ¿Estás entendiendo? No tenemos otra opción más que esta». Ninguna de las dos imaginaba que ese viaje transformaría sus vidas de forma inesperada, distinta a lo que Elena había previsto. A pesar de encontrarse en la más profunda oscuridad, Camila poseía una luminosidad interna que nadie lograría extinguir. Mientras el autobús se desplazaba por la carretera, Camila percibía el calor del sol que entraba por la ventana. Con una combinación de temor y anhelo, su corazón palpitaba. Consultó a su madre, quien ocupaba el asiento contiguo, sobre la distancia restante. «Estamos a punto», contestó Elena con ansiedad. «Deja de hacer preguntas tan seguido». Camila se sentó cómodamente en su silla. Mientras viajaba, había fantaseado con la idea de desempeñarse en un entorno de oficina, compartir el día a día con colegas y percibir un salario propio. Después de mucho tiempo, era posible volver a tener sueños. Finalmente, el ómnibus arribó a la estación de autobuses de Buenos Aires. La cacofonía urbana abrumó a Camila como si fuera una avalancha. Entre la muchedumbre, Elena avanzaba con determinación. Una voz masculina la interrumpió, presentándose como Martín Lozano, el abogado de los Esteves. Al llegar a Buenos Aires, Camila susurró con confusión. «¿Esteves?» Recordó que su madre le había mencionado que se trataba de una compañía de tecnología. Elena agarró con firmeza el brazo de la otra persona para callarla. Expresó que su hija se encontraba algo inquieta, con una risa fingida. La travesía resultó extensa. «Claro», contestó Lozano. «El vehículo está listo para nosotros». Mientras viajaba, Camila percibió que algo no cuadraba. Las cuestiones que planteaba acerca del empleo eran eludidas con contestaciones imprecisas. Cada minuto que pasaba, su preocupación iba en aumento. El vehículo se detuvo por fin. «Hemos alcanzado la residencia Esteves», informó el conductor. Camila preguntó si la dirección era en una residencia, ya que esperaba ir a una oficina. Después de ese momento de quietud, Lozano pronunció el nombre de Camila y le comunicó que había sido elegida para una tarea de mayor relevancia que una simple labor de oficina. Fue conducida a una elegante sala, donde le revelaron el verdadero motivo por el que estaba allí. Tuvo que contraer matrimonio con Tomás Esteves
para que él mantuviera su fortuna. Cuando se quedaron a solas, le reprochó a su madre: «Me has mentido. Has tratado mi persona como un simple artículo». «No exageres», contestó Elena. «Experimentarás una vida de gran lujo. ¿Qué otra cosa se puede desear? ¿Piensas que otra persona querría casarse contigo? ¿Una persona ciega sin formación académica?» Las palabras impactaron a Camila de manera contundente, como si fueran bofetadas. La boda tendría lugar el día siguiente. No había forma de huir. En aquella noche inquieta, no lograba conciliar el sueño y percibió la voz de su madre conversando por teléfono en la habitación de al lado. Elena afirmaba: «La entrega se ha completado. ¿Cuándo recibiré la cantidad restante de dinero?» Camila tapó su boca para contener un llanto. «Haz la entrega como si se tratara de un producto en venta». Fue su propia madre quien la había vendido. Al día siguiente por la mañana, en un juzgado desapacible y sin vida, Camila se vio cara a cara con un hombre que apenas le habló. La celebración transcurrió de manera veloz y sin sentimientos. Estampó su firma en el lugar señalado, siguiendo las indicaciones de un extraño. Al concluir todo, Lozano felicitó a la señora Esteves. De vuelta a la mansión en el coche, Tomás finalmente se dirigió a ella con tranquilidad. «No tengo ninguna expectativa de ti. Dispondrás de un espacio privado solo para ti y tendrás total autonomía para realizar tus actividades dentro de las instalaciones. Se trata únicamente de un pacto provisional». Camila preguntó con voz insegura cuánto había dado a su madre. No contestó de forma inmediata. Finalmente expresó: «Suficiente para que accediera». Lamentó la situación, indicando que ambos estaban involucrados en el problema. Camila volteó hacia la ventana, a pesar de no poder apreciar el paisaje. Una lágrima callada recorrió su rostro. Expresó en voz baja: «Fui vendido por mi madre, y tú me adquiriste». A pesar de su gran tamaño, la mansión en Recoleta se percibía como una prisión lujosa para Camila. Los inicios resultaron ser un tormento en completa quietud. Tomás solía salir de casa muy temprano y no volvía hasta tarde, evitándola por completo. En ocasiones, percibía su cercanía, escuchando pasos que se acercaban y luego se alejaban, como si le faltara la palabra adecuada. Durante la mañana, al investigar la cocina con atención, se topó con otra persona. Una voz de mujer con acento de Bolivia se disculpó. «Oh, perdón, señora». No me di cuenta de que se acercaba. «No importa», contestó Camila con una sonrisa melancólica. «Siempre estoy perdida en mis pensamientos». Después de un breve instante de silencio, la mujer se identificó como Martina, la encargada de la cocina. Le ofreció café recién hecho a su interlocutor. Esa taza de café marcó el comienzo de la única conexión auténtica que Camila experimentó en esa residencia. Martina, una mujer de 40 años que había abandonado Bolivia en busca de nuevas oportunidades, se convirtió en su amiga cercana y mentora. Durante la preparación conjunta de galletas, Martina le aseguró un día: «El señor Tomás no tiene malas intenciones. Su daño es interno solamente. Al igual que muchos adinerados, posee todo excepto lo verdaderamente valioso. ¿Y debería preocuparme por eso? Me adquirió como si fuera un producto». Un suspiro escapó de Martina. En ocasiones, la vida nos coloca en situaciones inusuales. Sin embargo, está en nuestras manos optar por quedarnos estancados o buscar la manera de salir. Después de un mes desde su arribo, al revisar un armario en busca de sábanas sin usar, Camila descubrió un sobre oculto entre las prendas. Bajo su blusa, guardó el objeto y se apresuró hacia la cocina. Con premura, solicitó a Martina que le leyera el contenido,
indicando que posiblemente estaba relacionado con el nombre de su madre. Martina agarró el sobre con manos que temblaban. «Es una carta de su madre», confirmó. «¿Estás segura de que deseas conocer su contenido?» «Sí, por favor». Mientras Martina leía, su voz temblaba. «Confirmo la recepción del pago inicial, señor Lozano. En cuanto a su consulta, no tengo interés en seguir en comunicación con Camila. Jamás representó el papel de hija para mí. Más bien fue una responsabilidad que ahora han asumido ustedes. El dinero resulta una retribución adecuada. Elena Vázquez». El silencio que vino después era tan espeso que parecía tener su propia masa. Camila contuvo sus lágrimas. Parecía que algo en su interior se había quedado helado eternamente. «Vuelve a leerlo, pero esta vez con determinación», solicitó con firmeza. Tras escucharlo por segunda vez, Camila asintió con seguridad. Expresó: «Ahora tengo total claridad sobre mi situación actual», comentó. Al llegar Tomás esa noche, la vio en la sala principal. Sin rodeos, expresó: «Requiero ciertos elementos. Deseo adquirir conocimientos de Braille. Preciso un dispositivo para grabar notas de voz y anhelo contar con un tutor que me instruya en el uso de una computadora adaptada». Tomás permaneció estático, impactado por la determinación en su tono de voz. «Porque en este momento», Camila explicó que se dio cuenta de que está totalmente sola en este mundo y ya no desea contar con nadie más. La determinación de Tomás le impactó de alguna manera. Al verla por primera vez, la observó detenidamente. Le aseguró que tendría todo al día siguiente, y no falló en su promesa. En menos de 7 días, Camila recibía la visita diaria de un profesor de lectura táctil, disponía de dispositivos adaptados y contaba con audiolibros. Sumergida en el proceso de aprendizaje, con una intensidad que dejó atónitos a todos, en especial a Tomás, quien la empezó a mirar con cada vez más interés. Durante la noche, mientras practicaba en su habitación, Camila percibió la presencia de alguien en la puerta. «Tu constancia es realmente admirable», expresó Tomás. Ella continuó caminando, mientras afirmaba que la desesperación puede ser un poderoso impulsor. Luego, preguntó: «¿Sientes aversión hacia mí?». Sorprendida por la pregunta, interrumpió lo que estaba haciendo y dirigió su mirada hacia la persona que hablaba. «No tengo idea», contestó sinceramente. «Sin embargo, tengo la certeza de que ya no siento aversión hacia mí misma, lo cual representa un punto de partida». 7 días más tarde, Tomás se presentó en el lugar donde Camila estaba entrenando en lectura táctil. Permaneció en silencio, contemplándola. Los dedos de él se desplazaban con firmeza por los puntos elevados. Sin siquiera alzar la vista, ella le preguntó si necesitaba algo. Él sugirió salir a cenar, mencionando que ella seguramente estaría cansada de estar en casa todo el tiempo. Camila interrumpió su lectura y alzó la mirada hacia él, cuestionando el momento escogido. «Hace 2 meses que compartimos vivienda y apenas me hablas». Tomás se aproximó y se colocó delante de ella. Confesó sentir curiosidad por tu valentía. Reconoció haber utilizado artimañas para traerte hasta aquí. Te encuentras en matrimonio con un extraño, pero en lugar de desmoronarte, estás experimentando un cambio profundo. Ella afirmó que no contaba con alternativas. «Tengo que cambiar o me arruino». Esa noche disfrutaron de una cena en un acogedor restaurante de tamaño reducido. Fue la primera ocasión en la que se mostraron en sociedad. Al percibir que Tomás modulaba su voz al acercarse a alguien, Camila se cuestionó por qué actuaba con tanto sigilo y le preguntó sin rodeos la razón de su discreción.
¿Sientes vergüenza al ser visto con una esposa que no puede ver?, respondió él con un tono de voz cargado de tensión. La situación es compleja. Ella hizo hincapié en que disponía de una cantidad ilimitada de tiempo. Al final del día, ¿no soy tu cónyuge? Tengo derecho a conocer la identidad de la persona con la que me casé. Hubo un breve instante en el que Tomás no emitió sonido alguno. Después de eso, soltó un suspiro hondo. Hace 5 años. Fue el inicio de todo. Manejaba bajo los efectos del alcohol tras asistir a una celebración. Tuve un accidente y colisioné con otro vehículo. La conductora falleció de manera inmediata. La revelación fue totalmente inesperada y sorprendente. Camila permaneció sin moverse. Siguió diciendo él, que la señora tenía una niña de 11 años que se quedó sin padres. Logré salir sin sufrir ningún daño. Utilicé los recursos económicos y el poder de mi familia para eludir la prisión. De ahí que tu padre incluyera esa estipulación en el testamento, terminó explicando, con la intención de imponer un castigo. Exacto. Expresó que si lograba deshacer una familia, tendría que establecer la mía antes de heredar su riqueza. Una enseñanza sobre el compromiso, de acuerdo a su perspectiva. A Camila le invadió una sensación de malestar en el estómago. De repente, se puso de pie de manera brusca y derribó la copa de vino. «Haz que me lleven a mi hogar», demandó con autoridad. Durante el trayecto de vuelta, reinaba un absoluto silencio. Al arribar, Camila se dirigió de inmediato a la cocina, donde Martina seguía ocupada. «¿Sería posible hospedarme contigo por unos días?», inquirió con la voz entrecortada. «No me siento cómodo aquí». Martina optó por no realizar ninguna pregunta. Empacó un bolso pequeño y llevó a Camila a su sencillo piso en San Telmo. Durante un lapso de 3 días, Camila apenas emitió palabra. Permanecía sentada al lado de la ventana, dejando que la brisa acariciara su rostro mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Al llegar el 4.º día, se escuchó un leve golpe en la puerta. Martina susurró: «Es el señor Tomás. Prefiero no mirarlo. Afirma que permanecerá hasta que tengáis una conversación». Al final, Camila aceptó. Oyó cómo se aproximaban sus pasos. «Mis disculpas», expresó él, «no por revelarte la realidad, sino por mi propia naturaleza. Una persona que cometió un crimen al adquirir una esposa por interés económico», replicó ella con resentimiento. «Así es», concedió él. «Esa ha sido mi conducta. Quizás pueda transformarse, al igual que estás haciendo tú». «¿Qué es lo que necesitas de mi parte?», contestó él, solicitando tu colaboración. «Deseo dar con la pequeña, la hija de la mujer a la que le quité la vida. Deseo intentar arreglar algo, aun sabiendo que es una tarea imposible». Camila guardó silencio, reflexionando sobre lo que acababa de decir. «¿Por qué en este momento?». «Porque presenciar tu lucha diaria me avergüenza. A pesar de haberlo perdido todo, continúas avanzando. A pesar de poseerlo todo, continúo atrapado en mi sentimiento de culpabilidad. A pesar de que una parte de Camila deseaba rechazarlo, otra parte era consciente de la responsabilidad de asumir sus propias equivocaciones». Finalmente, preguntó si tenía información sobre la niña. Respondí que solo conocía su nombre. El nombre de la persona es Luciana Morales. En la actualidad, tendría 16 años. Al día siguiente, Camila se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Expresó su intención de volver a casa al día siguiente. «Posteriormente, evaluaremos las opciones disponibles para ayudar a Luciana. Mi acción no está motivada por tu persona. Lo hago en su nombre». Al día siguiente,
Luciana Morales inició la búsqueda. Tomás empleó sus conexiones para localizarla dentro del sistema de protección de menores. Tras un lapso de 2 semanas, lograron conseguir la ubicación deseada. En las afueras de Buenos Aires, en Quilmes, se encuentra un centro estatal para menores. Durante el desayuno, Camila propuso la idea de visitarlo juntos. En caso de que vayas sin compañía, es posible que la intimides. ¿Cuál será nuestro mensaje? Saludos. Soy el individuo responsable del fallecimiento de tu madre y esta es mi esposa adquirida. Los labios de Camila se comprimieron. La verdad, o por lo menos una fracción de la misma. Deseas pedir disculpas y realizar una acción para compensarla. La vivienda se presentaba como una estructura de 3 niveles en tono gris. Recibió a los visitantes con cierto recelo la directora. Según su explicación, Luciana es una chica amable, aunque bastante reservada. Ha vivido con 5 familias de acogida diferentes. Siempre vuelve a este lugar. Tomás preguntó si era posible entablar una conversación con ella. Les sugirió que lo intentaran. Luciana fue hallada en el jardín trasero, sentada debajo de un árbol con un libro entre sus manos. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta mientras su mirada se perdía en el horizonte. La voz de Tomás temblaba al pronunciar. ¿Eres Luciana? Soy Tomás Esteves. Me gustaría tener una conversación contigo. La joven alzó la mirada. Mostró desconfianza al entrecerrar los ojos. ¿Podrían decirme quiénes son?, preguntó con curiosidad. Camila se presentó dando un paso al frente con su bastón, agregando que tenían un mensaje de gran relevancia para comunicar. Con una mirada penetrante, Luciana observó a Tomás y de repente todo cobró sentido en su cabeza. Ahora reconozco tu identidad, mencionó con un tono gélido. Después del accidente, vi tu imagen en los periódicos. Tú eres el adinerado que causó la muerte de mi madre y quedó en libertad. Tomás se quedó sin color en el rostro. Así es, soy yo, y he venido a disculparme. Luciana se puso de pie de repente. ¿Disculparme? Pasado un lustro, ¿piensas que eso hace alguna diferencia? De sus ojos surgieron lágrimas. Mi madre no regresará jamás, y aquí me encuentro, sin compañía. Tomás afirmó que no tiene intenciones de modificar lo que ya sucedió, pero desea brindarte apoyo de alguna manera. Luciana, sorprendida, rió de forma irónica. ¿Con recursos económicos? ¿Eso es? ¿Estás interesado en adquirir tranquilidad mental? Camila percibió cómo la tensión aumentaba y se acercó a la joven. Luciana, comprendo tu enojo. También fui víctima de la traición de alguien a quien confiaba en protegerme. Sin embargo, en ocasiones se nos presenta la oportunidad de recuperarnos y sanar. Luciana contestó que no comprendías nada y que nadie lograba entender. Volteó y se apresuró hacia el edificio, dejándolos solos en el patio. Tomás susurró en el coche de vuelta que había sido un completo caos. Camila le contestó que era solo el principio. No imaginabas que recibiría tu perdón de manera instantánea, ¿verdad? No, sin embargo, no obstante, es necesario continuar perseverando. En las semanas siguientes, Camila empezó a ir a ver a Luciana sola. Al inicio, la joven rechazaba entablar conversación. De manera gradual, empezó a desplegarse. Un día le preguntó por qué continuaba visitándola y si él le ordenaba hacerlo. Explicó que venía por voluntad propia, porque la comprendía. Entiendo perfectamente cómo es pasar desapercibido, que la vida te arrebate cada cosa. Mientras tanto, Camila había iniciado la redacción acerca de sus vivencias en un blog sin revelar su identidad. En Voces en la Oscuridad, encontraba un lugar para compartir su evolución, sus temores y sus logros menores.
Sorprendentemente, un gran número de individuos empezaron a seguir sus pasos y a difundir sus propias experiencias. Una noche, por casualidad, Tomás se topó con el blog. Al entrar en la habitación sin llamar, preguntó: ¿Fuiste tú quien escribió esto? Camila dio un respingo. Así es. ¿Cómo diste con eso? Fue Martina quien me lo enseñó. Consideró que era necesario leerlo. Camila se puso rígida. ¿Y qué? ¿Has venido a reprocharme por mencionar nuestra situación?, contestó él con tono tranquilo. Vengo a expresarte lo excepcional que eres, la manera en que percibes el mundo y conviertes el sufrimiento en algo beneficioso para los demás, me hace sentir insignificante en tu presencia. Tomó su mano con delicadeza por primera vez al sentarse en el borde de la cama. Le resulta incómodo reconocer que comienza a experimentar emociones hacia ti, emociones que no se mencionaron en nuestro acuerdo. De manera brusca, Camila apartó su mano. Las palabras de Tomás se movían en el aire entre ellos, densas y molestas. Ella se levantó y expresó: Esto no estaba incluido en nuestro acuerdo. No me adquiriste con la intención de enamorarte de mí. Él contestó: Comprendo, pero sucedió y no puedo evitarlo. Dirigiéndose hacia la ventana, Camila percibió la brisa fresca acariciando su rostro. ¿Qué ocurrirá al recibir la herencia? ¿Podré marcharme? Si es eso lo que deseas. Así es. Justo en ese momento, Martina golpeó la puerta con premura, impidiéndoles continuar la conversación. Señora Camila, le informo que tiene una visita, anunció con un tono de preocupación. Es su progenitora. Por un breve momento, el corazón de Camila dejó de latir. Tomás se puso de pie de forma inmediata. No es necesario que la veas si no deseas, contestó ella con determinación. Ha llegado el momento de dar por finalizada esta etapa. En la sala principal, Elena observaba detenidamente los objetos valiosos con una expresión analítica. Al voltear, al oír los pasos de Camila, esbozó una sonrisa fingida. «Oh, mi pequeña». Camila se detuvo en la entrada y preguntó a su madre qué necesitaba, expresando lo mucho que la había echado de menos. Al instante, Elena reveló su verdadera intención. «Requiero una suma adicional de dinero. El producto que recibí se terminó antes de lo previsto». Tomás avanzó un paso. «Ha recibido lo pactado. Los pagos cesarán». «¿En serio?». Elena esbozó una sonrisa maliciosa. Imagina la reacción de los medios si descubrieran que el magnate Tomás Esteves adquirió a una esposa con discapacidad visual. ¿Cuál sería el impacto en tus negocios?, intervino Camila, negando la posibilidad. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? He conseguido lo que buscaba de ti. Desde que perdiste la vista, siempre has representado una carga. Ahora al menos eres útil para algo. Las palabras le hirieron como cuchilladas, pero en esta ocasión Camila no retrocedió. Se acercó a su madre con determinación, caminando hacia donde provenía su voz. Con calma, pero con firmeza, expresó: «Abandona este hogar. No obtendrás ni un solo peso adicional. ¿Estás intentando deshacerte de mí? ¿Para mí? La mujer que me entregó como si fuera un objeto no es mi progenitora. La persona que me engañó durante todos estos años no es la mujer que me dio la vida. Elena, por favor, retírate. No regreses jamás». Elena buscó respaldo en la mirada de Tomás. Sin embargo, solo recibió un gesto gélido. «Estropearé sus planes», advirtió. «¿A los dos?» «Desafíame», contestó Tomás. «Cuento con un equipo legal amplio
que garantizará que estés ocupada durante mucho tiempo. Además, aceptaste un compromiso de confidencialidad muy riguroso. Tras proferir un último agravio, Elena abandonó la residencia cerrando la puerta de un portazo. Tras el momento de silencio, un llanto contenido rompió la calma. Camila se dejó caer en el sofá, temblando. Tomás se disculpó al acercarse, evitando el contacto físico. «Soy responsable de todo esto», contestó ella mientras se enjugaba las lágrimas. «En realidad, es algo liberador. No necesito seguir aparentando que en algún momento me amará». Arrodillado frente a ella, Tomás dijo: «Camila, yo no entiendo cómo sucedió, pero me he encantado de ti, de tu coraje, de tu determinación. Comprendo que no tengo ningún derecho, que nuestra unión es una mentira. Sin embargo, mis emociones son sinceras». Alargó el brazo y tocó su rostro con la mano. Sus dedos exploraron su rostro, como si intentaran percibirlo a través del contacto físico. «Ambos estamos heridos», murmuró en voz baja. Él propuso la posibilidad de curar juntos. Tú por tus acciones, yo por lo que me han hecho. Sin dudarlo, Camila se inclinó y besó a Tomás. El primer roce entre dos individuos que habían estado engañándose mutuamente fue delicado y cauteloso. Al separarse, Camila esbozó una suave sonrisa. «No estaba estipulado en el acuerdo», susurró. «Dejemos de lado el contrato», contestó él. «Comencemos de cero». Al llegar a la casa, Camila experimentó por primera vez la sensación de tener una verdadera decisión, una posibilidad genuina de escoger su propio destino, como dos individuos que se encuentran y deciden estar juntos. 7 días después del enfrentamiento con Elena, Camila decidió regresar a la mansión. En esta ocasión, la atmósfera parecía haber cambiado. La cárcel de alta gama ya no era un centro penitenciario lujoso, sino un espacio para crear algo distinto, algo personal. En la entrada principal aguardaba Tomás con un ramillete de flores del campo. Al verla, su rostro, que solía estar serio, se llenó de luz. «Su ausencia me hizo sentir su falta», expresó él al ofrecerle las flores. «Fueron solo 5 días», contestó Camila, recibiendo el ramo con una sonrisa y entrelazando sus dedos con los suyos de manera deliberada. Mientras Tomás la conducía por la casa, el suave perfume de las flores la rodeaba. Ahora todo lucía distinto, los corredores menos gélidos y las habitaciones más cálidas. Él anunció que le había reservado un rincón en su estudio cuando se detuvieron frente a una puerta. «Consideré que podrías continuar redactando tu blog en ese lugar. La iluminación es superior y la ventana da hacia el patio». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Camila al escuchar la ironía. ¿Cuál sería la iluminación más adecuada para una persona con discapacidad visual? Se detuvo, sintiendo vergüenza. Expresó disculpas por su acción involuntaria. Ella lo tranquilizó de inmediato al tomar su mano. Disfruta del calor del sol en su piel mientras se dedica a escribir. El calor favorece mi capacidad de reflexión. Su vínculo crecía lentamente, con la prudencia de aquellos que han sufrido heridas en el pasado. Cada día, se reunían para desayunar en compañía, intercambiando novedades y organizando las actividades del día. Durante las noches, Tomás solía leer en voz alta los libros seleccionados por ella, experimentando así una nueva forma de disfrute al compartir relatos y al establecer un ritual cercano y especial. Mientras tanto, seguía visitando a Luciana con regularidad. La joven había empezado a tolerar su presencia, pero aún mantenía cierta distancia con Tomás. Un día,
para la sorpresa de los dos, aceptó acompañarlos a disfrutar de un helado. Mientras paseaba con Camila por la plaza, un poco separadas de Tomás, la chica preguntó: «¿Por qué continúas viniendo? No es necesario. Ya ha cumplido contigo». Camila se paró en seco y volteó hacia Luciana al escuchar su voz. «No estoy aquí por él, ni porque esté obligada a venir. Estoy aquí porque pienso que todos merecemos una nueva posibilidad. Hasta tú, hasta yo, hasta Tomás». La joven optó por no hablar, aunque su mirada hacia la pareja ya no reflejaba la misma actitud hostil. Durante un examen médico de rutina un martes, un especialista en oftalmología mencionó algo que transformaría sus vidas. Mientras revisaba los ojos de Camila, el doctor explicó que en San Paulo se llevaba a cabo un tratamiento experimental para situaciones similares a la suya, donde la pérdida de visión se debía a una infección maltratada durante la infancia. Aunque no es una cura completa, muchos pacientes han experimentado una mejora visual del 30% al 40%. Camila apretó la mano de Tomás con tal intensidad que sus nudillos se volvieron blancos. Tomás preguntó sobre el nivel de experimentación, tratando de mantener la calma a pesar de la emoción que le hacía temblar la voz. El médico indicó que ya ha tenido resultados positivos en varios pacientes. El inconveniente radica en el precio y en el tiempo de espera. Existe escasez de expertos cualificados para llevar a cabo este procedimiento específico. En el camino de vuelta, Tomás estaba tan emocionado que no podía contenerse. Propuso viajar juntos a Brasil la semana próxima mientras le tomaba la mano. «Conozco personas en São Paulo que pueden organizar una cita con el especialista más destacado para ti». Camila lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «Si nos disponemos a llevar a cabo esto, deseo aportar mi colaboración. Me he estado reservando el dinero que genero con mi blog. Aunque sea poco, no hace falta», dijo él con firmeza. «Poseo una cantidad más que adecuada para...», intervino ella. «No se trata de la cuestión monetaria, es acerca de mí, de mi autonomía. No deseo convertirme en la esposa adquirida que simplemente recibe obsequios. Deseo ser tu pareja, tu igual en cada aspecto de la vida». La observaba en silencio, con una creciente admiración que no cesaba. Al fin, pronunció: «Está bien, trabajaremos en equipo, en igualdad de condiciones». A las 2 semanas, se dirigían en avión hacia San Pablo. Camila, que nunca había abandonado Argentina, se sintió nerviosa y emocionada durante el vuelo, a pesar de no poder contemplar nada. En el hotel, durante la noche inicial, le resultaba imposible conciliar el sueño. En la penumbra, acostada al lado de Tomás, murmuró preocupada: «¿Y si no marcha?». Se aproximó a ella y la rodeó con sus brazos, sintiendo su aliento tibio en la parte posterior de su cuello. «Continuaremos siguiendo el mismo procedimiento que hemos venido utilizando hasta el momento. No es necesario tener visión para ser tu verdadero yo, para ser la mujer que conquistó mi corazón». Volteó hacia él, sus manos hallando su rostro en la semioscuridad. «¿Qué tal si da resultado? ¿Sería posible encontrarnos en persona? ¿Qué pasaría si no resulta ser como me había imaginado?». Entre risas suaves, expresó: «Es posible que mi atractivo no sea tan alto como imaginas. De pequeño, sufrí un corte que dejó una marca en mi ceja izquierda y ahora tengo algunas canas antes de tiempo». Ella sonrió al pensar en las canas. Se percibe en tu voz la profundidad de quien ha experimentado la vida al máximo. En el corazón de esa metrópolis desconocida, rodeados por el ajetreo de la vida citadina en São Paulo,
y la incertidumbre del porvenir, Tomás se incorporó de su lecho y rebuscó entre sus pertenencias en el equipaje. Después, se puso de rodillas a su lado. Pronunció el nombre de Camila Vázquez con voz temblorosa. Tomó su mano y le entregó un diminuto anillo. Le propuso matrimonio con sinceridad, sin motivos comerciales ni herencias de por medio, solo el deseo de compartir sus vidas juntos. Tomó el anillo entre sus dedos, mostrando sorpresa. Preguntó con una sonrisa de incredulidad si le estaba pidiendo matrimonio estando ya casados. Él contestó que estaban casados solo en documentos. Deseo que nuestro matrimonio sea fruto de nuestros corazones y decisiones. Deseo reafirmar nuestros compromisos ante nuestros seres queridos, no ante un magistrado imparcial. Con lágrimas recorriendo su rostro, Camila se unió al grupo. Sí, contestó, buscando sus labios con ternura. Acepto casarme contigo, por decisión propia, no porque sea necesario. El anillo halló su sitio en su dedo, consolidando un compromiso que ningún acuerdo legal sería capaz de abarcar. Al día siguiente, tenían previsto realizar la cirugía. Durante el tiempo que estuvo siendo atendida en el centro médico, Tomás permaneció junto a ella, agarrándole la mano hasta el instante final. Prometió que estaría presente al despertar, mientras le daba un beso en la frente, independientemente de las circunstancias. En el quirófano, Camila reflexionaba con los ojos cerrados sobre la transformación que había experimentado en su vida en un breve lapso. De ser una joven invidente vendida por su madre, a convertirse en una mujer valiente que forjaba su propio futuro y su propio afecto. Por fin, después de tanto tiempo, el futuro ya no le generaba temor. Independientemente del desenlace de la situación, ella ya había triunfado en la batalla más significativa, la de afirmar su autonomía y control sobre su propia existencia. Comprendo tu solicitud de extender el capítulo 8 a un total de 900 palabras. Aquí lo tienes. La recuperación después de la cirugía resultó ser más complicada de lo que habían previsto. Al inicio, Camila sentía fuertes dolores agudos que los medicamentos no podían aliviar por completo. En las 2 primeras semanas, era necesario tener los ojos tapados constantemente para favorecer la correcta cicatrización. Una tarde, Tomás preguntó con cuidado mientras renovaba las vendas, siguiendo las indicaciones exactas del médico. Ella trató de explicar que no se trataba tanto de dolor. Se trata de una sensación de presión constante, acompañada en ocasiones de destellos de luz que provocan mareos, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una luz dentro de mi cabeza. Los doctores habían insistido en varias ocasiones en no crear expectativas excesivas. A Camila le habían detallado que, como máximo, podría recuperar del 30 al 40% de su capacidad visual. Aunque mi visión no sería nítida, podría reconocer siluetas, tonalidades y desplazamientos. Para alguien acostumbrado a la oscuridad total durante muchos años, sería una transformación drástica. Durante la cena en el pequeño piso que compartían en Sao Paulo, Camila le expresó a Tomás que, independientemente del desenlace, todo el proceso ya había sido gratificante. Interrogó él con asombro el motivo de tus palabras. Todavía no tenemos certeza de su efectividad. ¿Cuál fue la razón de mi elección de intentarlo? Porque nos encontramos aquí en compañía, no por imposición, sino por elección propia. Ya es un verdadero prodigio, superando con creces cualquier intervención quirúrgica. La recuperación siguió avanzando de forma progresiva. Los análisis cotidianos reflejaban avances pausados pero consistentes.
El nervio óptico reaccionaba ante la estimulación. Después de un largo periodo sin actividad, las conexiones entre las neuronas empezaban a activarse de nuevo. Después de un mes de la cirugía, al regresar a Buenos Aires, llegó el instante de retirar las vendas de forma permanente. En su consultorio privado, ubicado en Palermo, el doctor lo recibió en un ambiente minimalista y lleno de luz. Mientras se preparaba con cuidado sus herramientas, les recordó que el cerebro requerirá un periodo de ajuste. Los efectos no se verán de forma rápida ni impresionante. Les pido que sean pacientes. Camila agarró la mano de Tomás con tal intensidad que sus nudillos se volvieron pálidos. Era capaz de percibir el latido acelerado de su propio corazón, resonando como un tambor en sus oídos. Después de retirar con cuidado las vendas, el doctor procedió a colocar unas gotas en los ojos del paciente. Con tono apacible, indicó que mantuviera los ojos cerrados por un instante. Después, procede a abrirlos con mucha calma. Al inicio, la luminosidad puede resultar fuerte. Al despertar, Camila emitió un suave suspiro sin querer al abrir los ojos. El mundo no se parecía a como lo tenía en su memoria de la niñez, previo a quedarse ciego. La neblina se presentaba con figuras difusas y tonalidades desvanecidas, semejante a la visión a través de un cristal empañado. A pesar de la falta de nitidez, lograba distinguir algo. La figura del doctor se recortaba delante de ella, la ventana a su costado izquierdo, y a Tomás una sombra oscura que agarraba su mano. Él preguntó con voz temblorosa si podía percibir algo, conteniendo el aliento. Ella susurró en respuesta, con lágrimas brotando de sus ojos, describiendo lo que veía como sombras y formas. Logré percibir la luz. Con el paso de las semanas, su capacidad visual experimentó una mejora progresiva. La realización de ejercicios cotidianos y la terapia de recuperación visual contribuían a que su cerebro pudiera comprender la información captada por sus ojos en ese momento. Realizaba su labor de forma continua. En ocasiones, resultaba desafiante. Sin embargo, Camila se dedicaba a ella con la misma firmeza que había demostrado al adquirir conocimientos de lectura táctil. En el jardín de la casa señorial, bajo los rayos cálidos de la primavera, Camila se volvió de repente hacia Tomás y le preguntó acerca de su semblante, mientras extendía las manos para acariciarlo, tal como solía hacer en ocasiones anteriores. Pienso que soy capaz de reconocer tus rasgos. Con suavidad, sus dedos acariciaron su rostro, notando la amplitud de su frente, la densidad de sus cejas, la rectitud de su nariz y los labios que habían besado los suyos en numerosas ocasiones. Sin embargo, en ese momento, sus ojos se mantenían atentos al movimiento, tratando de relacionar sus emociones con lo que observaba, trazando un perfil detallado y fresco de este hombre al que quería. Tu apariencia supera mis expectativas, dijo con una sonrisa, lágrimas brillando en sus ojos. Y efectivamente, noto las señales de la edad. Estabas en lo cierto. Esa jornada, Tomás derramó lágrimas, algo que no había hecho desde aquella fatídica noche en la que su existencia dio un giro inesperado. Las lágrimas que derramaba no expresaban culpa ni arrepentimiento, sino emociones renovadas, esperanza, agradecimiento y un amor incondicional. Luciana también era parte de esta nueva etapa. A los 16 años, aún enfrentaba su dolor. Sin embargo, la conexión con Camila representaba un punto de apoyo, una demostración de cómo convertir el sufrimiento en una fuente de fortaleza. Durante la elaboración de galletas en la cocina con Martina,
La joven notó a Camila usando sus recién estrenados anteojos especiales, creados para mejorar su visión limitada, y de repente le preguntó con sincera curiosidad. «¿Cómo lo logras?», preguntó Camila, alzando la mirada. Expresó con un gesto indeterminado hacia la habitación, donde Tomás estaba concentrado en su ordenador. Avanzar, no sentir rencor hacia el mundo, no guardarles rencor a ellos. Camila puso a un lado la receta y agarró las manos de Luciana con ternura, sosteniéndolas con firmeza mientras la miraba fijamente, a pesar de que su visión estuviera un poco borrosa. El resentimiento es un peso excesivo, Lu. Te afecta más a ti que a la persona que detestas. Fue una lección que adquirí a través de la experiencia. La joven dirigió su mirada hacia abajo, reflexionando sobre lo que le habían dicho. Expresó en voz baja. En ocasiones considero la posibilidad de disculparlo, para luego experimentar un sentimiento de culpa, como si estuviera traicionando a su madre. Camila respondió con ternura que la prioridad de tu madre sería verte feliz, no que llevara su sufrimiento eternamente. El acto de perdonar no beneficia a la otra persona, sino que te libera a ti mismo. Ese diálogo representó un momento crucial. A pesar de que Luciana nunca consideraría a Tomás como una figura paterna, con el tiempo comenzó a aceptar su presencia, su genuino arrepentimiento y su voluntad de enmendar lo irreparable del pasado. El blog de Camila, rebautizado como La Luz Atraviesa, experimentó un éxito sorprendente. Mi escritura se centraba en la importancia de la inclusión, en la posibilidad de redimirse y en descubrir la fuerza en los momentos más difíciles. Recibía mensajes de individuos de toda la nación, expresando gratitud por su sinceridad y solicitando orientación. Su vivencia personal se había convertido en un referente para los demás. Todo había cambiado en la vida. Aquella mansión, que solía ser su lugar de confinamiento, ahora se había transformado en un espacio rebosante de sonidos, alegría y actividad. Tomás también experimentó cambios. Él consideraba que su responsabilidad no se había esfumado, ni debía hacerlo, pero ya no lo dominaba. Ya había adquirido la habilidad de convivir con esa situación, convirtiéndola en una fuerza positiva que generaba transformaciones concretas. Una noche, mientras se alistaban para ir a la cama, Camila preguntó, «¿En qué estás pensando?». Era capaz de reconocer la forma de ella desplazándose por la habitación, algo que siempre valoraba. Al sentarse a su lado en la cama, él expresó su gratitud por tener una nueva oportunidad, prometiendo cuidarla con esmero todos los días que le quedaran. Se aproximó a él y le dio un beso delicado en los labios. Murmuró que tanto él como ella eran dignos, que todos merecemos encontrar luz tras la oscuridad. Los últimos rayos del sol iluminaban con delicadeza el parque de Palermo, cubriéndolo todo con una luminosidad dorada que resaltaba las hojas de los árboles. Camila se encontraba sentada en el banco que más le gustaba, el cual tenía vista al diminuto lago. Gracias a sus gafas especiales, lograba identificar el flujo del agua, las formas de los patos deslizándose con calma y los tonos intensos de las flores que adornaban el sendero. El pelo de ella se mecía con la suave brisa de abril, que llevaba consigo el olor de los jazmines y la tierra mojada. Había transcurrido un año desde la cirugía realizada en Sao Paulo. Había logrado mantener una mejoría del cuadramiento en su vista, tal como habían anticipado los especialistas. Aunque no era impecable, sabía que no lo sería jamás. Sin embargo, consideraba aquel gesto como un obsequio muy especial que apreciaba a diario. Tenía la capacidad de reconocer figuras, tonalidades
y desplazamientos. Tenía la capacidad de identificar caras a corta distancia, comprender textos con tipografía amplia y desplazarse por entornos familiares sin depender de un bastón. La realidad continuaba difuminada en sus particularidades, semejante a observar a través de un cristal empañado por la lluvia, aunque era considerablemente superior a lo experimentado en sus 15 años anteriores. Por un instante, decidió cerrar los ojos y percibir el calor del sol en su cara. En ocasiones lo hacía con el fin de recordar cómo había sido su vida anteriormente, para no perder de vista la importancia de lo que poseía en el presente. Durante esos instantes de sombras elegidas, evocaba la travesía vivida, la humilde y desoladora vivienda en Salta, la deslealtad materna, su llegada a la imponente residencia en Recoleta como un objeto de transacción, y posteriormente el cambio sorpresivo, hallar su propia fortaleza, hallar afecto donde solo aguardaba desinterés, forjar un hogar donde solo reinaba la soledad. «Perdón, señorita», expresó una voz conocida que la hizo sonreír sin necesidad de abrir los ojos. «¿Hay alguien sentado en este banco?» La respuesta fue: «Depende de quién lo solicite», mientras su corazón se aceleraba, tal como sucedía cada vez que escuchaba esa voz. Un hombre que transitaba por el lugar se vio prendado por la mujer más bella del parque. Al abrir los ojos, Camila distinguió la figura de Tomás ante ella, perfilada por la luz solar. Vestía un atuendo de tono oscuro. Parecía volver de una reunión de relevancia, según se podía inferir, y sujetaba algo entre sus manos. Al aproximarse, logró distinguir los tonos vibrantes de unas flores silvestres, las que más le gustaban. Al coger el ramo, lo acercó a su nariz para disfrutar de los colores y olores, y preguntó: «¿Por qué esta celebración?» «Es nuestro primer aniversario de verdad», contestó él mientras se sentaba a su lado. «Hoy conmemoramos el primer aniversario de nuestra segunda boda, la cual decidimos celebrar». La celebración tuvo lugar en el jardín de la casa que ahora consideraban su verdadero hogar, con la presencia de Martina, Luciana y un reducido grupo de amistades que habían conocido recientemente. Nada que ver con esa fría formalidad en el tribunal. Camila había optado por un vestido modesto en tono marfil, y fue Luciana quien la acompañó hasta el improvisado altar bajo el árbol de jacarandá. Camila, apoyando su cabeza en el hombro de Tomás, preguntó: «¿Te das cuenta de lo más hermoso al mirar solo en parte?» Mientras observaba las flores, contestó él, mientras la abrazaba con un brazo, diciendo que aún percibía con el corazón. «La vista simplemente añade a mi conocimiento previo, tal como sucedió al acariciar tu rostro por vez inicial. Ahora puedo verificar que fuiste tal y como me esperaba». Con una sonrisa en el rostro, Tomás le dio un tierno beso en la frente. «Fuiste quien me ayudó a percibir cuando me encontraba cegado por la culpa y el remordimiento. Me enseñaste que siempre existe una ruta hacia la luminosidad, incluso en la más densa oscuridad». Desde lejos, Luciana se encontraba sentada debajo de un árbol antiguo, mirándolos con una combinación de sentimientos en su rostro joven. No se trataba ya de la joven lastimada y desconfiada que habían visto antes. A los 17 años, se estaba alistando para ingresar a la universidad, con la firme intención de cursar la carrera de Derecho con el propósito de asistir a quienes enfrentan circunstancias de inequidad. Descansaba en su regazo un libro que le había obsequiado Camila, siendo este el primer libro que había lanzado acerca de su vivencia. La conexión entre Luciana y Tomás
jamás alcanzaría la perfección. Ni sería fácil. Las marcas de experiencias anteriores no se borran. Simplemente se convierten en cicatrices. Sin embargo, se había transformado en un respeto recíproco, una comprensión que se comunicaba en silencio. Él costeaba sus estudios, no como una forma de retribución. Ambos tenían claro que nada podía verdaderamente compensar la ausencia de su madre, sino como una muestra de confianza en lo que vendría. Agradecía el respaldo recibido, no como una disculpa, sino como una validación de que los dos merecían avanzar. Luciana finalizó la lectura y se puso de pie, acercándose hacia ellos con paso pausado pero firme. A medida que se aproximaba, Camila lograba distinguir con mayor claridad los rasgos de su rostro, observando cómo la sonrisa tímida se hacía presente con mayor frecuencia. La joven se acercó a ellos y preguntó si estaba interrumpiendo. Camila respondió de inmediato, asegurando que nunca interrumpía, y le tendió la mano. «Hemos estado aguardando tu llegada». Al levantarse, Tomás cedió su asiento a Luciana, un pequeño acto de cortesía que no pasó desapercibido por ella. Luciana preguntó si estaban preparados para marcharse. Martina anunció que iba a cocinar algo distinto para la cena. «¿Siempre preparada?», contestó Camila con una expresión alegre. Iniciaron su paseo por el parque, un grupo familiar poco tradicional, formado no por lazos sanguíneos o responsabilidades, sino por elecciones valientes y deliberadas, por las segundas oportunidades que se han sabido aprovechar, por el dolor que se ha convertido en aprendizaje, por las decisiones tomadas con el corazón en lugar de la obligación. Después de salir del parque, Camila levantó la vista al firmamento. Los tonos del anochecer se mezclaban en una armonía que en el pasado me resultaría inimaginable. Tonos rojos, anaranjados y dorados se entrelazan en el horizonte de la ciudad de Buenos Aires. La visión no era impecable, pero le pertenecía, al igual que su existencia, llena de imperfecciones, reconstruida, bella a su modo. Tomás preguntó qué estaba pensando al notar que miraba al cielo. Ella contestó que la luz siempre logra abrirse paso, incluso entre las sombras, el miedo y el sufrimiento. Siempre sigue adelante. Él le declaró su amor en voz baja mientras paseaban juntos. Con firmeza, ella le respondió que también lo amaba, demostrando que había decidido su propio destino, siempre tomando decisiones conscientes. El sol se ocultaba en el horizonte de Buenos Aires, marcando el fin de un periodo y el comienzo de uno nuevo. Camila ya no volvería a experimentar una oscuridad total, ni en su mirada, ni en su alma. Finalmente, la luz logró penetrar todas las áreas oscurecidas. A aquellos amigos que estuvieron presentes en la travesía de Camila y Tomás, les impactó de la misma manera que a mí este viaje que va de la sombra a la claridad. Si te conmovió este relato de amor, perdón y nuevas posibilidades, anímate a darle me gusta, compartirlo con alguien querido que requiera motivación. Especialmente, cuéntanos qué parte de la trama te emocionó más. El respaldo que brindas impulsa nuestra labor de crear relatos que nos inspiran a creer en un futuro lleno de posibilidades. Si deseas continuar explorando más relatos similares, en los que los protagonistas hallan su rumbo a pesar de los desafíos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal desde ya. Semana tras semana compartimos nuevas narrativas que te provocarán risas, lágrimas y momentos de reflexión. Nos gustaría saber el lugar desde donde nos estás viendo, en qué parte del mundo estás, mientras seguías el camino de Camila y Tomás hacia la solución de sus problemas.